Hola, 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 hola a todos mis amigos y hermanos del Facebook. Que Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Bueno, hoy, gracias a Dios, tenemos un invitado de lujo también. Como siempre, en este programa de Conectados para Aprender, siempre traemos personas que puedan edificarnos en la palabra del Señor Jesús. Así que agradezco al Señor por cada uno de ustedes que están apoyando este movimiento de poder aprender de la palabra del Señor, de estar conectados allí para aprender. Hoy, como lo hemos venido anunciando, vamos a ver lo que es los dones espirituales, los dones del Espíritu. Yo creo que va a ser una gran oportunidad para poder preguntar, para poder aprender un poco más de estos servicios, de los cuales a nosotros nos ayudan a ser edificados de forma individual y de forma colectiva como iglesia. Agradezco al Señor. Hoy vamos a tener a nuestro pastor Damián Larrañaga. Es un hombre de Dios que sabe mucho de este tema y me plació, como dijo, me plació también a mí, me plació en estos días poder comunicarme con él y que él nos pueda estar edificando, haciéndole preguntas, poder entrar, no sé si en debate, por así decirlo, sino en poder cuestionar algunas cosas de las cuales quizás hemos venido escuchando por mucho tiempo, pero hoy en día esas cosas quedan, por así decirlo, desarmadas. Hoy con el tiempo hemos visto que el conocimiento de la palabra ha llegado a muchas personas, ha llegado a muchos hermanos que han empezado a estudiar esto con profundidad, así que agradezco al Señor por cada uno de ellos que se indagan estas cosas. Y bueno, ahora esperamos que nuestro pastor, ahí está viendo nuestro pastor, que esperamos que se conecte con el link que le mandé al Gmail de él. A ver, ahora nos vamos a ver qué está pasando. Se lo mandé a su Gmail. Preparen sus preguntas. Preparen sus preguntas porque es un tema súper, súper, mega interesante. Vamos a ver qué estaba pasando allí. Ya vamos 5 conectados. Jesús te bendiga, mi hermano Abel, dice mi hermano Eric, ahí, Dios le bendiga, mi hermano Eric, grandemente, y a todos los que se conecten, amén. Dios bendiga a los chicos de Mendoza que siempre están siguiendo la transmisión. Hoy, gracias a Dios, tuve la oportunidad de hablar con un pastor de El Salvador, me llamó, estuvo viendo un poco el programa, estuvo viendo los anuncios que veníamos haciendo, y bueno, me llamó para ver cómo estábamos haciendo todo, y bueno, agradezco al Señor porque felicitó la obra que estamos haciendo. Todo le fue de gran bendición. Estuvimos hablando aproximadamente 45 minutos, si no me equivoco, con él. Mi hermana Margarita Segovia, Dios la bendiga grandemente. Hermano Armando, ahí está Armando, líder de la célula, líder de uno de los grupos de conexión de nuestra iglesia, así que agradecemos al Señor por eso. Dios te bendiga, Armando, ahí conectado. Pero bueno, es una hermosa noche para poder preparar nuestras preguntas, poder glorificar el nombre del Señor Jesús con su palabra y aprender más de él. Agradezco al Señor. Bueno, les comento un poco, estoy preparando un estudio sobre la Biblia alfonsina. La Biblia alfonsina fue la primer Biblia española, tío. Así que creo que va a ser una gran bendición. Dentro de poco la van a estar viendo en mi canal de YouTube. Estuve indagando y buscando información y es muy, muy atrapante. Si la historia de la Reina Valera le pareció atrapante, esta historia le va a parecer aún más todavía. Ahora, las preguntas también las pueden hacer, allí pongo mi número de teléfono, con las preguntas con audio las pueden hacer al 11 50 39 56 16. Vamos a ver si alguno tiene una pregunta. Podemos empezar ya con la transmisión hasta que se conecte nuestro pastor. Allí veo. Vamos a ver qué está pasando. Pero bueno, agradezco al Señor porque estamos conectados para aprender. Hoy una hermana me dijo, qué bueno mi hermano Abel que va a estar pasando esa enseñanza porque son cosas de las cuales yo desconozco. Ahí dice, bueno, mi hermana Judith López, Dios la bendiga, mi hermana Judith, Dios te bendiga mucho. Hermano Eduardo Gorosito, y ahí están conectados también. Vamos a ver qué está pasando con nuestro pastor. Pero bueno, recién, bueno, a esta mañana, perdón, no recién, estaba viendo algunos estudios de las diferentes estadísticas de los institutos y universidades teológicas
de la Iglesia Crecimiento, o sea, los que promueven el crecimiento en las iglesias, y habían empezado a estudiar sobre el tema de los dones y empezaron a preguntar, a hacer cuestionamientos en cuanto a los miembros de cada iglesia, y los resultados fueron muy alarmantes. El 85% de los cristianos de este siglo ignoran por completo el tema de los dones espirituales. Ahí se conectó mi pastor. Bueno, vamos a hacer como siempre hago una hermosa presentación para nuestro pastor. Siempre digo, si hay alguien que influenció mi vida desde jovencito, él me conoce desde pequeño, o sea, me conoce desde chiquitito. No sé si de cuna, pero me conoce desde que andaba haciendo lío en la iglesia. Veo que los chicos no hacemos lío porque queremos, sino porque somos chicos. Pero bueno, él me conoce de ahí, es un varón de Dios, el cual ha edificado mucho a la iglesia en la zona Cuyo. Él es de la ciudad de San Juan, sí, está haciendo un gran movimiento ahí y es un gran pastor, un gran siervo de Dios, así que le damos la bienvenida en esta noche al pastor Damián Larrañaga, el cual nos va a traer la enseñanza de los dones espirituales. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo está, Abel? Bendiciones, ¿cómo estás? Bendiciones, pastor. Gracias por la invitación y gracias por la presentación. La verdad, demasiado para mí. Todos me dicen lo mismo, no lo entiendo yo. Sí, la verdad, una bendición, pastor. Gracias por la invitación. Sí, qué bueno poder estar y compartir un rato en esta tarde y bueno, con un tema que es bastante interesante, ¿no? Es un tema de los dones espirituales. Bastante lindo. Sí, bastante lindo por el hecho de que, a ver, uno piensa, por ejemplo, que en estos tiempos, como no estamos en la iglesia, quizás no estamos en el grupo, el cual se fomenta el mover del Espíritu Santo y todo eso, muchos piensan que el don espiritual puede haber quedado estático. Sin embargo, eso es totalmente negativo. ¿Usted qué opina, pastor, sobre eso? Y sabes que me gustó mucho la presentación que hiciste, bueno, el videito pequeño que hiciste en estos días para anunciar esta charla, porque es una gran verdad. No sabía esas estadísticas, no sabía realmente que el 85% no conocía o no sabía sobre dones espirituales y solamente un 5% podía usarlos. De verdad que me sorprendió mucho porque es más o menos lo que estábamos viendo con respecto a las iglesias, ¿no? Uno trata con personas y muchos desconocen los dones, o por lo menos no han descubierto cuál es el don que ellos tienen, si tienen o no tienen, si tienen uno o tienen varios, ¿no? Que eso es uno de los temas también que se pregunta mucho. El tema si realmente los dones espirituales son para todos, y si son para todos, cuántos son para cada uno. Si tengo uno, tengo dos, tengo todos, cuántos tengo, ¿no? Claro. Y me parece que son preguntas muy importantes, muy importantes. Sí, a ver, a mí también me sorprendió la estadística porque, a ver, si bien la iglesia, vemos que la iglesia en estos tiempos está creciendo, vemos la gracia de Dios en las almas que están sintiendo esa convicción de pecado a causa de lo que se está viviendo de forma exterior, de lo que se está viviendo en el mundo. Bueno, muchos se están volviendo apocalípticos con este tema y están muy controversial con esto. Sin embargo, debemos reconocer que todo sobre la gracia de Dios, pero si uno prestamos atención al libro, a la iglesia de Corinto en la Biblia, vemos que era una iglesia que no tenía falta de ningún don. Y vemos que era una iglesia que crecía de forma abismal. Obviamente, a ver, ¿por qué decimos que tenía problemas? Lo leemos en la Biblia, sí, pero uno de los problemas, un pastor de Iglesia Crecimiento dijo una vuelta, si querés crecimiento sin problemas, estás equivocado. Entonces, vemos que los problemas empezaron a fundamentarse allí en la iglesia a causa de que también el crecimiento era mucho porque habían dones operando de una forma abismal. ¿Es así, pastor? Exactamente. Habían dones operando tanto así que Pablo tuvo que dejar algunos capítulos allí en Corintios para explicar el funcionamiento de los dones y también para poner un poco de orden, porque había abundante gracia con respecto a los dones en Corintios. El problema en Corintios es el crecimiento, por supuesto, pero también veo que el problema en Corintios
es la falta de equilibrio. El equilibrio, que eso también es muy importante, lo iba a mencionar dentro de un ratito, pero lo vamos a dejar ahora. La falta de equilibrio entre los dones y los frutos del Espíritu, porque los dones marcan el poder y los frutos marcan el carácter. Entonces, ¿qué pasa? En Corintios los dones estaban funcionando perfectamente, pero los frutos no se veían, los frutos del Espíritu. Y eso puede pasar, hay un desequilibrio, ¿no? Y en ese claro. sentido no funciona bien, no estamos completos. Si nosotros queremos hablar sobre los dones, tenemos que mirar a Jesucristo. Él es Dios, pero también en la forma en que Él se movió, en su carácter perfecto como hombre, vemos que tanto el poder como el carácter eran perfectos. Y en ese equilibrio nosotros tenemos que movernos si queremos movernos en los dones espirituales. Y hoy día es verdad, mucha gente ignora el tema de los dones espirituales y la importancia de los dones espirituales. Hoy día, como vos decís, en Corintios fue una iglesia que creció mucho por los dones espirituales y porque se manifestaba el Señor. Y vemos que es importante que hoy podamos aprender nosotros cómo movernos en eso, en los dones espirituales, porque hay varias razones. Una que trae crecimiento. La Biblia dice que cuando veían a Jesús, las señales que Él hacía, las multitudes lo seguían, ¿verdad? Lo mismo pasó con Felipe en el libro de los Hechos. Cuando Felipe llegó allí a Samaria, los milagros y las señales que hacía, los dones que se manifestaban en la vida de él, atraían multitudes y hubo un gran avivamiento en Samaria. Y así, cuando la iglesia no usa los dones que tiene, se está quitando a sí misma la posibilidad de crecer en la manera que el Señor quiere que crezca. Y lamentablemente, no solamente dejamos de crecer, sino también damos lugar a que el diablo ocupe esa posición que debería ocupar la iglesia. Porque los dones también son una forma de guerra espiritual también. Y el diablo siempre va a ocupar el lugar que el creyente no está ocupando. Por eso, para casi todos los dones del Espíritu hay una manifestación contraria del diablo, ¿no? Por ejemplo, la palabra de ciencia, el diablo tiene gente que adivina, ¿verdad? Claro. La profecía, qué sé yo, el diablo tiene esa gente que por ahí entra en trance, empieza a decir cosas, ¿no? Empieza a hablar sobre cosas que pasaron, cosas que van a pasar o supuestamente van a suceder. Tenemos de todo, ¿no? Tenemos de todo. Tiene milagros falsos, así como el don de fe, el don de milagros, hay milagros falsos. Y así el diablo va suplantando todo lo que la iglesia va dejando. Todo lugar que la iglesia está dejando, el diablo está tomando ese lugar. Claro, y ahí es donde la iglesia tiene que hacer hincapié con respecto al tema de los dones, ¿verdad? Creo que hay que fortalecer esa área. Y bueno, una de las motivaciones, porque así lo digo, una de las motivaciones para hacer este video, bueno, nosotros ya lo veníamos hablando de hace tiempo ya, por privado, pero una de las motivaciones fue eso, de que veía que muchas personas, a ver, la conexión online hoy en este tiempo, entra cualquiera y cualquiera predica, se escucha cualquier cosa, se predica cualquier cosa, y ahí también está uno de los dones que también el Señor usó mucho tiempo, y el apóstol Pablo habla del discernir, de probar los espíritus si son de Dios, el don de discernimiento, ¿no? Claro, claro. Es muy importante, más en este tiempo, ¿no? El don de discernimiento de espíritus. Y creo que ese don hace referencia no solamente a los espíritus demoníacos que pueden haber en una persona, en una casa, sino también a la clase de espíritu que pueda tener el mismo espíritu del hombre. A veces uno se da cuenta y puede discernir cuando hay una persona o que está endemoniada o que no está endemoniada, pero en su espíritu está triste o está afligido o está desanimado. Y hay ese discernimiento. Y hoy día que se escucha predicar o se escucha decir tantas cosas, y es algo que la iglesia nosotros tenemos que entender, algo muy importante. Nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar, y si nos gusta decimos, wow, qué lindo que habla, qué hermoso, qué todo, pero detrás de lo que se está diciendo, que puede ser muy bonito,
hay un espíritu que sustenta todo eso, ¿no? Exacto. Fíjate vos que la mujer que perseguía a Pablo, esa joven que era divina, decía cosas que estaban muy bien. Decía cosas que estaban muy bien. ¿Qué decía ella? Estos son siervos del Dios Altísimo. Les predican el mensaje de la salvación. Y era correcto, todo lo que ella decía estaba bien, pero el espíritu que había detrás de esa declaración no era el Espíritu Santo. Por eso es muy importante el discernimiento de espíritu, como vos decís, muy importante en estos tiempos, muy importante. Bueno, en realidad ahí bueno, vemos el conflicto. Bueno, el apóstol Pablo fue como que hizo mucho hincapié con respecto a los dones. De hecho, el apóstol Pablo instó a que por sobre todas las cosas buscaran el don de profetizar. A ver, vivimos en un tiempo en donde muchos piensan la profecía, algo futuro, algo que pasó, no. Debemos ser conscientes de que la profecía también es para el tiempo presente, en donde edifica el tiempo presente, y vemos que el apóstol Pablo hizo hincapié en eso, y quizás es una de las cosas menos buscadas, o que por así decirlo, se nos creó en el inconsciente colectivo desde las tradiciones de nuestras iglesias, que eso estaba mal, que eso ya no existía, o que se veía de forma despectiva. Pero en realidad, ¿qué podemos aportar en esta noche para el pueblo que nos está escuchando con respecto a lo que es la profecía, pastor? Al don de profecía. Bueno, tenemos algo que no podemos negar. Hemos recibido el Espíritu Santo. Sí. Y de verdad, Él es el espíritu de profecía, ¿verdad? Así lo dice el libro de Apocalipsis. ¿Qué pasa? Tenemos al recibir el Espíritu Santo el don de lenguas, que es otro de los dones que se ha menospreciado. El don de lenguas es un don que algunos han malinterpretado algunos versículos de 1 Corintios, diciendo que el don de lenguas es un don o no es necesario. Sin embargo, es un don muy poderoso que unido a la interpretación es igual a profecía. Entonces, está bien. Fíjate que Pablo nos dice que él quisiera que todos hablen lenguas y él habla lenguas más que todos. Sí. Y él es un hombre que está edificado, pero totalmente edificado en el Espíritu Santo. Y él nos habla de la profecía y la compara también con la lengua. Y él dice, cuando os reunís, no hablen lengua, a no ser que haya alguien que interprete. Y si no, busquen profetizar. Ahora, está uniendo la lengua con la interpretación, la está asemejando a la profecía. Y no le está quitando valor al don de lengua, sino que lo está nombrando como menos en el contexto que él está hablando. ¿En qué contexto está hablando? Cuando os reunís. Cuando uno se reúne, las lenguas no son tan necesarias, pero no quiere decir que no son importantes. Pero cuando uno se reúne, uno está hablando lenguas y si hay alguien que interprete, es muy similar a una profecía. Entonces tenemos el don de lengua más interpretación, que es igual a profecía. Podemos buscar la profecía directamente, que es esa revelación inspirada por Dios de cosas que puedan estar pasando o que vayan a suceder, o podemos buscar la interpretación de lenguas también, que hemos tenido muchos casos de interpretación de lenguas que han sido muy reveladores de cosas que estaban pasando o por pasar, y la verdad que es uno de los dones muy descuidados. Incluso algunos no hablan en lengua, sabiendo que las lenguas, dice Pablo, son para edificarse a sí mismo, ¿no? Exacto. Y creo que está bien con el tema de la profecía, está muy bien profetizar, y creo que existe la profecía. Los abusos que nosotros hemos visto en diferentes iglesias o en diferentes denominaciones por allí nos ha frenado un poco y el temor a caer en los mismos errores. Pero creo que es un don válido y es un don que uno tiene que usar. Y ha pasado, ¿no? Hemos tenido muchas experiencias con ese tema. A nosotros muchas veces nos ha pasado en momentos cruciales donde teníamos que tomar decisiones. Hay hermanos o hermanas aquí que nos han dado una palabra justa de cosas que estaban por pasar o que Dios estaba mostrándonos y nos confirmaron lo que nosotros estábamos sintiendo. Entonces, creo que es un don bastante válido, pero no hay que menospreciar las lenguas.
Las lenguas que nosotros recibimos son poderosas, son muy poderosas. Y yo creo que las lenguas, cuando uno habla en lenguas, es la puerta de entrada para que empiecen a despertarse o a activarse otros dones también en una persona. Por eso son wow. la primera manifestación del Espíritu Santo son las lenguas. Y por eso en nuestra oración privada debemos hablar en lenguas también, hablar en lengua, orar en lengua, porque de allí se empiezan a activar muchas cosas dentro de nosotros. Si Pablo dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, está diciendo que las lenguas son una herramienta poderosa y habla de edificarse para ser más sensible a la voz del Espíritu Santo, para edificarse para saber cuándo y cómo usar algún don o estar sensible a lo que Dios quiere hacer. Y si uno no habla en lengua, se está privando a sí mismo de una edificación muy poderosa, muy poderosa. Con respecto a la palabra que usted usó recién, bueno, de hecho, mire, el abuso, esa palabra abuso, en cuanto a las diferentes iglesias que han abusado de este don y han empezado a decir cualquier cosa. En la otra vuelta escuchaba a un cierto profeta apóstol ahí que decía, reprendía el coronavirus. Después, imagínense que llegaba hasta el punto, yo no sé dónde estará su corazón, pero hasta el punto de decía, Messi llevará la Copa Argentina. O sea, ese tipo de cosas escuchamos, pero fíjese, sí, yo me reí cuando lo escuché, pastor, pero cuando usted me conoce, yo sentí eso digo, no puede estar faltándole el respeto a la audiencia, al poder de Dios de esa forma. O sea, hay algo que se movió, como pentecostal, quizás hay algo que se movió dentro de mi corazón y dije, no puede ser de esta manera. Entonces, esa palabra abuso creo que está muy bien usada de una forma correcta, porque eso fue lo que en un momento apagó quizás o se miró de forma despectiva a la iglesia, de no poder darle ese don, o no poderle darle la actividad que ese don se merece en la iglesia. Porque, a ver, fijémonos que, por ejemplo, en Efesios, cuando la palabra de Dios habla de los ministerios, habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Seguimos teniendo evangelistas, seguimos teniendo apóstoles, seguimos teniendo pastores y maestros, pero ¿y el profeta? Entonces, a ver, yo creo que se debe fomentar esta enseñanza de los dones en todas las iglesias, porque, a ver, como dijo recién usted, si no se le da el lugar que se merece en la iglesia o el lugar donde estemos, no va a ocupar ese lugar el enemigo. Claro. Lugar que deja la iglesia, lugar que el enemigo ocupa. Y justamente lo que está pasando. O sea, hay un avivamiento en el mundo espiritual moderno. Yo voy por la calle, entro a alguna librería, está lleno de libros de magia, están llenos de libros de conjuros, mantras, un montón de cosas que uno puede traerse para que le vaya bien. Y la gente está hambrienta de lo sobrenatural. Y la gente está hambrienta porque somos creados así. Somos creados para tener experiencias con Dios sobrenaturales también. Entonces, ¿dónde la buscan? En el ocultismo. Yo te digo porque yo salí de esos lugares. Yo antes de convertirme tiraba las cartas, trataba de adivinar el futuro, hacía hipnosis, no sé, conocía la sanidad a través de las manos, con energía que salía supuestamente de mi cuerpo y sabía un montón de cosas. Por eso, al entrar a la iglesia, cuando yo me convertí, no podía concebir en mi mente una iglesia donde no hubiese poder, donde no se manifestara el poder de Dios como así lo había visto yo fuera de la iglesia. Wow. Y bueno, yo tuve esa experiencia y dije, el Dios que me están presentando tiene que ser más poderoso o tiene que haber mayores manifestaciones que la que yo vi fuera. Y justamente fue lo que Dios hizo. Yo empecé a ver muchas cosas que Dios hizo que me confirmaron del poder de Dios. Por eso estoy convencido de los dones del Espíritu. Quizás por el trasfondo que yo tuve antes de convertirme, por eso estoy tan seguro de que la iglesia necesita los dones del Espíritu Santo para poder rescatar almas, para poder sacarlas de donde están, para que se muestre el poder de Dios y la gente sepa dónde buscar la solución a sus problemas y, por supuesto, la salvación para su alma. Bueno,
Eso, a ver, eso es totalmente veraz. De hecho, vemos que, por ejemplo, en algunas ciudades ya se levantó la iglesia satánica, o sea, se le rinde culto al diablo, ellos se mueven de forma diferente. ¿Qué está pasando? Obviamente hay un poder del cual el ser humano se siente atraído a ese poder sobrenatural, y cuando no está el beneficio de la iglesia en cuanto a dones y en cuanto a poder, eso se pierde. Yo, por ejemplo, estoy convencido de que los dones es el momento en donde los dones más se pueden activar. Aún, quizás el movimiento, la sociedad ha querido separar a la iglesia, mantenerla en sus casas, pero como decía recién, la experiencia del Pentecostés sigue viva dentro de nuestros corazones, quizás no en el día. Acá hay una pregunta, pastor, que está haciendo la audiencia. ¿Quieres saludar un minuto a la audiencia? Ya que empezamos preguntando nomás. Bendiciones a toda la audiencia, bendiciones a todos los que nos están escuchando. Pregunten nomás, que lo que podamos contestamos. Dios les bendiga. Amén. Acá dice la hermana Gabriela. Buenas noches, Dios los bendiga. Soy Gabriela. Entonces, ¿no se puede hablar en lenguas en público a menos que no haya un intérprete? ¿Es así? Bueno, no es que no se pueda hablar en lengua en público, pero Pablo dice, si él habla 10.000 palabras en lenguas, nadie le va a entender. Esto da a entender que en el momento de edificación de la iglesia reunida, uno no puede estar hablando en lengua a todos los que están allí, porque no reciben edificación. Las lenguas son para edificación personal. Ahora, si uno va al culto, sí, cuando está orando puede hablar en lengua, pero uno entiende que habla en lengua para sí mismo, para edificarse uno. No es que está prohibido, porque Pablo termina diciendo, no impidas hablar en lenguas. No está prohibiendo las lenguas dentro de la reunión de la iglesia, sino le está dando dirección para usar las lenguas para edificación de todo el cuerpo que está reunido. Por eso él dice, usen las lenguas con interpretación y todos van a ser edificados. Ahora, no se pongan a hablar en lengua porque nadie va a entender. No quieran dar una profecía hablando en lengua sin interpretación porque nadie va a entender. Entonces, dentro de la unidad del contexto de la reunión de iglesia, vamos a usar las lenguas unido a otro don que es interpretación. Y si vamos a orar en lenguas, lo hacemos sabiendo que nos vamos a edificar nosotros y oramos en lengua. No hay ningún problema de orar en el culto en lengua. Ningún problema. Exactamente. Bueno, acá volvemos a la palabra abuso. De hecho, el apóstol Pablo hace esa orden porque estaban abusando y ya habían ese pleito de que uno era de uno era de Apolos, el otro de Cefas, el otro de Pablo. Entonces, abusaban de ese don para, por así, exaltarse en sus pequeños grupos que se hacían y divisiones en la iglesia. Entonces, a causa de ese desorden también el apóstol Pablo tiene que, por así, ordenarlos un poco en cada uno para que tampoco, como decíamos recién, abusen de ese don y que sea de edificación para la iglesia. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu gime con gemidos indecibles, porque Él sabe e intercede por nosotros, porque nosotros no sabemos cómo pedir. Entonces yo creo que también ahí entra eso. Exactamente. Allí entra eso, el gemido personal, allí entran las lenguas, a veces no sabemos cómo pedir, y ha pasado muchos casos. Por ejemplo, un caso es una mamá que está en su casa cocinando, ¿no? Y de repente siente un impulso para ir a orar, pero no sabe cómo o por qué, y deja toda la cocina, se va a orar y se arrodilla y comienza a hablar en lenguas, por ejemplo, comienza a gemir, comienza a llorar y no sabe por qué. Bueno, Dios está moviéndola porque en otro lado, en otra parte, su hijo está en peligro, lo están asaltando, lo están amenazando, están a punto de dañarlo o matarlo, y esta intercesión provoca que su hijo no reciba lo que iba a recibir, ¿no? Y salga golpeado, pero salga bien, o sea, no pierda la vida. Y después, a la misma hora, uno se da cuenta que a la misma hora que le estaban robando es la misma hora que el Espíritu llevó a esa madre a orar. Y al hablar en lenguas, uno está haciendo la oración perfecta. Aunque no sabe por qué está orando, el Espíritu pone las palabras para orar por esa situación exclusivamente, y perfectamente Dios sabe qué estamos diciendo, aunque nuestra mente no sepa.
Por eso es tan importante la oración en lengua, porque hay cosas que no sabemos, hay cosas que no podemos entender y alcanzar a saber, pero cuando oramos en lengua afectamos con nuestra oración cosas que nosotros no sabemos y luego pasan o están pasando o van a pasar. Por eso es tan importante. Y como vos decís, no sabemos cómo orar, dice Romanos 8, pero el Espíritu nos lleva a orar con gemidos indecibles, en lengua, y Él pone las palabras que necesitamos en nuestra oración. Ahora, pastor, una pregunta con respecto al hablar en lengua, ¿sí? Por ejemplo, sí. Yo siento que un tema, el cual era el Pentecostés, y ahí hablaba de, por ejemplo, obviamente, del recibimiento del Espíritu Santo, dice que todos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase, pero los demás entendían esas lenguas. Ahora, claro. La pregunta, sí, sabe que hay muchas doctrinas que dicen que esa lengua es la misma que la lengua que habla del apóstol Pablo en 1 Corintios 14, creo que es donde ordena todos los dones. Pero ¿esto realmente es así o es una lengua totalmente diferente a la de la señal del Espíritu Santo? No entendí bien la pregunta, pero creo que la lengua que recibían es sobrenatural y ellos entendían las lenguas que estaban hablando porque habían crecido en diferentes naciones y ellos venían a Jerusalén y escuchaban que hablaban en la lengua de la nación a la que ellos pertenecían. Entonces era un lenguaje sobrenatural y decían, ¿cómo estos que viven acá, estos simples pescadores, estas simples personas que viven acá en Jerusalén pueden hablar las mismas lenguas que nosotros nos costó tanto aprender en nuestra nación o en la nación donde nosotros venimos? Y justamente son lenguas sobrenaturales. La Biblia habla de don de lenguas, diversidad de lenguas, y son lenguas de otras naciones y también hasta habla de lenguas angelicales también, ¿no? Y sí. Eso es lo que pasó en el día de Pentecostés, por eso fue tan asombroso para los que estaban allí. Claro, ellos entendían el idioma que quizás lo que estaban hablando no entendían, y volvemos a eso, que quizás lo que estaban hablando no entendían para sí lo que pasaba, pero hablaban las maravillas de Dios en un idioma en el cual no habían nacido, dice la palabra, que no habían nacido. Exacto. Entonces ahí vemos cómo el mover de Dios se hace presente. Una vuelta escuché un ejemplo de un pastor que decía, es el pastor Samuel Valverde, que usted me lo recomendó para escucharlo, ¿se acuerda? Hasta el día de hoy lo escucho. Sí. Bueno, él decía que cuando nace una criatura, lo primero que hace es el llanto, se alarga el llanto. Entonces decía que cuando nace una persona de nuevo, lo primero que larga, la evidencia de que está viva, de que hay una vida ahí, es el hablar en lenguas. Y lo llevaba por el lado de las campanitas del sacerdote, ¿no? Una enseñanza excelente. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué voy con esto? Que hay muchas doctrinas hoy en día, del nombre, ojo, que están diciendo que no es necesario el hablar en lenguas para entrar al reino de los cielos. ¿Qué podemos decir con respecto a esto, pastor? Bueno, podemos hablar muchas cosas, pero el mismo Señor Jesucristo dijo que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Es una de las señales. Justamente es la señal que a mí personalmente me trajo al Evangelio antes de yo conocer todo lo que hoy conocemos. Leer ese versículo en la Biblia de las nuevas lenguas, hablarlas en forma sobrenatural, fue lo que a mí me trajo a conocer esta verdad. Y ya vemos muchos versículos en la palabra de Dios que nos hablan de que necesitamos recibir, no solamente nacer de agua, sino nacer del Espíritu, y la evidencia de hablar en otras lenguas, como se manifestó en Hechos 19, ¿no? en Hechos capítulo 10, donde se predicaba la palabra, el Espíritu Santo caía y le oían que hablaban en otras lenguas, por eso sabían que habían recibido el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces podemos ver que para el apóstol, para los apóstoles, para los discípulos de la iglesia primitiva, el recibir el Espíritu Santo tenía una evidencia y era hablar en otras lenguas. Y cuando le oían que hablaban en otras lenguas, ellos ya sabían que habían recibido el Espíritu Santo.
Y eso es como parte del plan de salvación. Jesucristo se lo dijo a Nicodemo, ¿no? Hay que nacer de agua y de espíritu. Hay que recibir el Espíritu Santo. Y después comenzamos a ver cuál es la manifestación, como cayó en el día de Pentecostés. Se derramó el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Esa es la imagen primera de lo que Dios quiere para toda su iglesia. Ese es el modelo para toda la iglesia de todos los tiempos. Claro, que tengan la experiencia del Espíritu Santo y puedan hablar en otras lenguas. Exactamente. Ahora con respecto al tema de la profecía, por ejemplo, leemos en el Antiguo Testamento que si bien quizás no estaba el Espíritu Santo en condición de morar en nosotros, sino que posaba sobre ellos y sobre los profetas, pero se lee en el Antiguo Testamento que Eliseo precedía en la escuela de los profetas, que Samuel también precedía a los profetas. De hecho, hay una historia que me impacta mucho, que siempre la usamos como a veces como caballito de batalla en las prédicas para contagiar el movimiento, que hablamos de que Saúl va a buscar para matar a David, y es tanta a lo que se expone espiritualmente Saúl que empieza a hablar también, él y empieza a profetizar, dice la palabra. Pero, ¿qué podemos decir de la escuela de los profetas del Antiguo Testamento, pastor? Bueno, podemos decir muchas cosas. Yo creo que ellos querían perpetuar el mover profético. Lo mismo lo había dicho Moisés. Moisés había dicho, yo quisiera que todos profetizaran cuando se compartió el espíritu que había en él en los demás. Creo que los profetas lo mismo querían que preparar personas para que pudieran ejercer eso. Y por eso, de allí de la escuela de los profetas que tenían ellos en ese momento, yo puedo entender también que hoy, por ejemplo, en lugares como la escuela de liderazgo que tenemos aquí, o ustedes también que tienen una escuela de preparación, es muy importante hablar de los dones espirituales porque quizás no es una escuela de profetas, pero es una escuela que nos enseña a movernos también en el área sobrenatural, en lo sobrenatural de Dios, a saber cómo manejarnos. Y bueno, si es de profecía, enseñamos profecía, enseñamos cómo moverse en fe, enseñamos cómo poder interpretar, qué es la interpretación, enseñamos todos los dones que abarcan en las escrituras. Y ellos también habrán tenido esa escuela de profetas para poder enseñar lo que ellos sabían, ¿no? Sobre la profecía. Creo que, como hablábamos con mi esposa hoy, el tema de los dones es apasionante, hay muchas cosas que podemos hablar, pero creo que cuando uno ya es creyente y recibe el Espíritu Santo, de pronto recibe poder sobrenatural y en un momento quizás se manifiesta un don, se dé cuenta o no. Quizás ora por alguien y se sana, quizás le viene una palabra de ciencia, una palabra reveladora sobre algo que está pasando a alguien y se sorprende, ¿no? Y lo que yo digo es que los dones son una combinación entre lo que Dios quiere hacer en la persona y también el trabajo que tiene que hacer la persona. No hay que dejar todo a Dios porque uno dice, bueno, el don que Dios me quiera dar, que me lo dé. Yo creo que no es tan así. Dios pone dones, Dios da dones. Y quiero aclarar otra cosa, Abel. Nosotros no tenemos, yo pienso que nosotros no tenemos dones. Lo que yo pienso es que los dones los tiene el Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso podemos quizás tener más frecuentemente la manifestación de 1, de 2 o de 3 dones. Hola. Gracias. Puede mostrarse, por ejemplo, si hay un enfermo, puede sanarlo, y si de pronto necesita alguien una palabra de sabiduría, nos puede dar una palabra. No hay que limitarse, por ahí pueden abarcar varios dones en una sola persona, pero hay 1, 2 o a la vez pueden ser 3 que se manifiestan en forma más frecuente. Cuando vos ves que un don se manifiesta, yo creo que es el tiempo de afilarlo, es tiempo de hacerlo crecer, es tiempo de madurarlo. Y para eso existiría la escuela de profetas también. Quizás algunos estaban inclinados a la profecía,
pero tenían que aprender a madurar en ese don, a madurar, a trabajarlo, a perder el temor, a poder moverse en ese don. Y es exactamente así, es lo mismo que a nosotros nos pasa hoy. Acá Oscar Antonio Meléndez, que es el pastor, esta mañana me llamó desde El Salvador, creo que lo conoce usted también, pastor. También dice, había un hermano que aseguraba tener los 12 dones en la iglesia. Los 12 dones tenían. Qué tremendo eso, ¿eh? Eso es tremendo, eso es tremendo. Ahora pregunta, eso pastor, porque hay un movimiento que es el de Russell, usted lo debe conocer muy bien, creo que lo hablamos un tiempo cuando yo estaba en Mendoza, que habla de que los dones, o sea, el don de lengua, el movimiento del Espíritu Santo, se acabaron. Porque confunden esa palabra del apóstol Pablo cuando dice, y los dones, cuando venga lo perfecto, se acabará. O sea, cuando venga lo perfecto, se acabará. Cuando está hablando específicamente de los dones. Entonces, y después citan otro texto que es Mateo capítulo 11, versículo 13, que dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces usan esos textos para decir, vieron ahí la profecía. El don de lenguas ya no existe. Para estos tiempos no era para los tiempos de los apóstoles. Ahora, ¿cómo podemos fundamentar nosotros y edificar a los hermanos que nos están escuchando? ¿Qué podemos nosotros decir en contra de esto? Porque es una doctrina que, por ejemplo, limita el poder de Dios para poder edificar a los hermanos. Claro, cuando uno lo ha vivido, ya no puede negarlo, ¿no? Es como el que niega que es imposible hablar en lenguas, el que ya habla en lenguas, y cómo va a poder negarlo. El mejor testimonio, cuando Jesucristo dijo, ustedes van a ser testigos, nos dijo que nosotros no es que vamos a tener un papel que diga, esta es la verdad. Nosotros vamos a ser los que llevamos la verdad. Nosotros somos el testimonio vivo de lo que la Escritura dice. Y el que haya sucedido y que sigan sucediendo milagros hoy en la iglesia es la mayor evidencia que todavía están los dones y el poder de Dios funcionando. Entonces, buscar versículos para transgiversarlos o para expresar lo que uno cree, la verdad que no es correcto, no es bueno, digamos. Y lo que ellos están haciendo es decir que lo perfecto haya llegado y realmente lo perfecto todavía no llega. Lo perfecto llegará cuando nosotros estemos allí en el cielo, cuando nosotros estemos con el Señor Jesucristo. Allí no vamos a necesitar más profecía, no vamos a necesitar más sanidad, no vamos a necesitar más fe, no vamos a necesitar todos esos dones que hoy sí necesitamos. Hoy estamos igual que la iglesia primitiva en cuanto a la necesidad de poder. Y necesitamos el poder. La gente hoy tiene más problemas o tantos problemas como en el primer siglo. Están tan atados como en el primer siglo. Están tan enfermos como en el primer siglo. Y aún los dones de Dios se siguen manifestando para mostrar su poder en la necesidad de la gente. Entonces, claro, hasta Juan estuvieron los profetas a la manera del Antiguo Testamento. Hoy tenemos profetas a la manera del Nuevo Testamento, que son muy diferentes, como recién estabas diciendo vos. Realmente el Espíritu Santo ahora mora de una manera muy distinta a lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Ahora hay otra clase de dones y ministerios, pero los dones y los ministerios siguen manifestándose igual. Nosotros hemos visto sanidades. Yo te cuento, cuando era muy nuevito, bueno, fui a una conferencia, era joven y me metí entre la gente que estaba orando, porque había mucha gente, y había una señora que estaba orando y me pareció una señora nueva que venía a esa conferencia. Cuando se acercó, esta señora estaba parada, yo me acerqué a ella, iba a poner mis manos sobre ella y justamente algo salió dentro mío y fueron palabras que yo jamás hubiese dicho ni las pensé en ese momento. Y dije, en el nombre de Jesucristo, espíritu de enfermedad, fuera de ella. Y esas palabras nunca las hubiese dicho yo. Es más, yo me sentí avergonzado de haber gritado eso,
delante de esa señora. Entonces, como me sentí avergonzado, me estaba yendo por un costado y de pronto me tocaron la espalda cuando me estaba retirando y me dijeron, quiero comentarle algo, que la señora con la que usted le oró estaba ciega y ahora está viendo. Y eso fue un testimonio, eso fue algo tremendo, eso fue la manifestación del poder de Dios. Jamás hubiese pensado que existiera algo así como un espíritu de enfermedad. Y allí vamos a los dones espirituales, la importancia de los dones espirituales hoy, la importancia de estos dones espirituales, incluso el don, no existe el don de echar fuera demonios, no existe el don de echar fuera demonios, sí existe el don de hacer milagros. Y creo que el don de echar fuera demonios está dentro del don de hacer milagros. O sea, el echar fuera demonios está dentro del don de hacer milagros. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, allá anda uno que anda echando fuera demonios, ¿se lo impedimos? Jesús dijo, no hay nadie que haga milagro en mi nombre que después hable mal de mí. Nos damos cuenta entonces que realmente el echar fuera demonios entra dentro del... Y esto es lo que pasa cuando está la iglesia ungida y cuando los dones están en movimiento en la iglesia. Eso trae gloria a Dios, eso trae gloria a Dios. Exacto. Mire, acá hay una pregunta, pastor, que está haciendo un hermano, dice, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, habla en otras lenguas. ¿Qué pasa cuando uno se confirma, se confirma que recibió el Espíritu Santo pero no habló en otras lenguas? Cuando uno se confirma... Así, dice, cuando uno confirma que recibió el Espíritu Santo pero no habló en otras lenguas, ¿qué se puede decir? ¿Que recibió un toque del Señor o que realmente recibió? Porque veo que hay mucho movimiento de eso que dice, recibió el Espíritu Santo, pero no se escuchó hablar en lenguas bien claro. Y acá el hermano está preguntando, claro, si bueno, un toque del Señor, ¿es correcto decir que recibió el Espíritu Santo? Ahí está. Bueno, es una pregunta muy interesante que suele surgir mucho. Esa pregunta se puede contestar fácilmente con la Biblia. En el Hechos capítulo 8 encontramos a Felipe en Samaria y encontramos que el Espíritu de Dios tocaba a mucha gente y sanaba. Incluso los demonios eran expulsados, la gente era sanada, la gente era tocada. No dudo de que muchos lloraban, temblaban. Había muchas manifestaciones del Espíritu Santo, pero después, versículos más al final del capítulo, llegaron los apóstoles y preguntaron, y nadie, y la Biblia dice, sobre ninguno todavía había descendido el Espíritu Santo, sobre ninguno todavía estaba lleno del Espíritu Santo, aunque habían tenido experiencias válidas con el Espíritu, aunque habían sido tocados por Dios, habían llorado, habían sido sanados. O sea, en otras palabras, ser sanado, ser tocado, llorar, caer de rodillas, temblar, no es la señal de haber recibido el Espíritu Santo. Wow. Cuando llegaron los apóstoles, oraron por ellos y allí recién fueron llenos del Espíritu Santo. Claro, habían tenido muchas experiencias de sanidades, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Yo creo que sí, hay muchos movimientos, como dijiste, donde se dice, bueno, recibieron el Espíritu Santo, son muchos los que recibieron, son 100, son 200, y se dice, ¿no? Pero acá lo importante no es lo que se dice, lo importante es que yo tengo que escuchar que yo estoy hablando en lengua, porque es mi salvación. Que nadie, porque a veces viene uno y me dice, sí, a mí me dijeron que yo hablé en lengua. Que te dijeron, tenés que escucharlo vos, si es tu salvación. Vos tenés que estar seguro de que hablaste en lengua, no que alguien más te escuchó y te dijo. Tenés que vos escuchar que estás hablando en lengua. Porque yo no dejaría mi salvación a la opinión de otra persona. No, yo tengo que saber si yo hablé en lengua. Claro, exactamente. Es una confirmación también personal. Más allá de que... Tiene que ser personal. Claro, y el apóstol Pablo cuando dice, las lenguas son por señal, creo que es del texto que estamos tocando en 1 Corintios 14, cuando ordena los dones, dice, las lenguas son por señal, no a nosotros, sino a los incrédulos. Y acá la pregunta es,
¿Qué está intentando decir el apóstol Pablo con eso? Porque si, por ejemplo, vemos la señal personal, pero el apóstol Pablo también dice que es para los incrédulos. ¿Qué está intentando decir el apóstol Pablo con eso? Bueno, es un pasaje que tiene muchas interpretaciones. Lo que yo pienso es justamente lo que me sucedió a mí. Para mí, las lenguas fueron una señal de que Dios es real y que Él está hoy trabajando en la tierra. Antes de convertirme, para mí las lenguas, cuando yo leí el versículo de Marcos, capítulo 16, que hablaba de las nuevas lenguas, eso me atrajo a mí a la iglesia. Yo era un incrédulo, yo tenía otras creencias. Y me atrajo a mí a la iglesia. Entonces eso fue para mí una señal. Lo mismo que es una señal hoy para el mundo entero. He visto programas donde se analiza personas que hablan en lengua. No sé si los has visto ese programa, alguno de esos programas. No, pero ahora lo voy a empezar a ver. Pero son médicos o científicos que han analizado a una persona, le han puesto todo cables por la cabeza, lo han encablado totalmente y esta persona comienza a orar y comienza después a meterse en la presencia de Dios, a hablar en lengua, y ellos analizan todo lo que está pasando en su cerebro, más que nada. Y ellos se dan cuenta, lo que están hablando lo que están hablando en lengua, no están inventando absolutamente nada, que no viene de ninguna de las cortezas, de las partes de la corteza cerebral, que no está en actividad el cerebro, sino que las palabras o lo que se está pronunciando viene de otro lado. O sea, se dan cuenta que hay algo sobrenatural, porque no están hablando desde su cerebro. Y es una señal para todos los incrédulos. Una de las cosas que más atrae es lo sobrenatural. Y cuando vos le decís que el Espíritu Santo entra en una persona y habla en lenguas, muchas personas sienten curiosidad. De allí se empieza un estudio bíblico, de allí comienzan a aprender más la palabra de Dios, hasta que reciben esa experiencia. Wow. Creo que es una de las cosas que debemos predicar, la experiencia de recibir el Espíritu Santo. Amén. No, sí, obvio. Eso creo que es uno de los fundamentos y pilares de nuestra fe, que puedan todos recibir el Espíritu Santo. Y hay una cuestión más con respecto al tema de los dones de sanidades, que la sanidad también fue algo de lo que se abusó, por así decirlo, en lo que son las iglesias de los falsos profetas o de los falsos apóstoles, que se usó mucho esto, se abusó mucho de este tema, y hoy en día la gente tiene mucho miedo en cuanto a esto. Sin embargo, ahora vemos que en un momento los apóstoles y los ancianos ungían con aceite, pero en otro momento vemos que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Vemos diferentes mover de Dios, sí, estamos de acuerdo con eso. Ahora, para nuestro tiempo, las sanidades, a veces ungimos con aceite y a veces no. A veces tratamos de una forma, a veces no. Con respecto a la operación de los dones, de la sanidad, por ejemplo, alguno que tenga el don de enseñanza, y de vez en cuando, cuando ora, se sana un enfermo a través de su oración. Quizás no le impuso la mano, pero oró y precedió una oración en el altar, y las personas llegan diciendo que fueron sanadas, desde esa oración sintieron la sanidad. Decía lo que voy, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros decir? ¿De vez en cuando operan los dones o solamente cuando la situación lo amerita? Claro. Justamente es eso lo que vos decís, es una gran verdad. Como te digo, nosotros no tenemos los dones. El Espíritu Santo es el que tiene los dones y mora dentro de nosotros. Entonces el Espíritu del Señor, al ver una necesidad, puede manifestar cualquiera de los dones. Más allá de que tu don quizás sea el predominante, el de la enseñanza, no sé, o puedas tener un don predominante en otra área, pero si hay una necesidad, el Espíritu del Señor puede manifestarse a través tuyo en cualquiera de los dones. Por eso yo creo que hay algunos que predominan, pero no son esos dones los que limiten el mover de Dios a través de nosotros. Yo he visto varios dones moverse. Por ejemplo,
he visto que Dios ha hecho varias cosas en mí, a través de mí, en algunas personas, aunque hay otros dones que sí se manifiestan más continuamente y hay algunos que por ahí se manifestaron de acuerdo a la necesidad. Pero justamente sí, los dones de sanidades son muy importantes y se pueden manifestar de diferentes maneras. Dios te puede mostrar previamente a quién va a sanar, o quizás solamente con una oración de fe ya se sana. Por allí a veces, una vez me pasó que yo sentía, empecé a sentir una molestia en la parte de atrás de la rodilla, y estábamos en medio del culto y de pronto sentí eso justamente y pregunté si alguien en la iglesia, en los que estábamos allí, tenía un problema en la pierna, porque yo ese dolor nunca lo había sentido. Y justamente una hermana levantó la mano, oramos y fue sanada. Esa hermana comentó después cómo el milagro que sucedió fue una combinación de dones de revelación y de sanidad, que se combinan, Wow. a veces no actúan solos, a veces actúan de a dos o de a tres. Entonces, yo creo que el don de sanidad se puede manifestar de muchas maneras, y creo que es muy importante, ya que Jesucristo dijo, pondrán sobre los enfermos y sanarán, independientemente de si uno tiene el don de sanidad o no lo tiene. Exacto. Estamos llamados a orar para la sanidad de las personas. Bueno, a ver, con respecto a los dones de sanidad, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cumple con tu ministerio, y también le dijo, haz obra Ajá. de evangelista. O sea, el evangelista y la ganancia de alma la vas a tener siempre, pero hay un ministerio como que es el que predomina, como lo dijo usted recién, hay un ministerio, un don que es el que predomina en la persona. Por ejemplo, con respecto al tema del discernimiento que recién hablaba, había una chica, no voy a decir dónde, acá en Buenos Aires, que lo que me daba miedo mirarla en el culto por el hecho de que ella me decía por quién ir a orar, y esa persona por la que yo iba a orar era la que estaba bastante poseída. Entonces, como que el Señor le revelaba a esa dama quién iba a ser liberada en ese momento, quién tenía el espíritu malo y quién iba a ser liberada en ese momento. Esa era mi esposa. Yo a veces pasaba por al lado de ella, agachaba la cabeza y hacía el que oraba por otras almas. Pero, bueno, mi esposa lo que hacía era, ella me miraba y me decía, es donde se hace eco la palabra del apóstol Pablo, que es para la edificación del pueblo. O sea, debemos Es para procurar la tener los edificación. dones para la edificación del pueblo. A veces las personas vienen con tanta dolencia, vienen con tantos golpes de la vida, que el discernimiento y una buena oración y estar lleno del Espíritu Santo, obviamente, en la iglesia, trae ese tipo de trabajo eclesiástico, el cual el apóstol Pablo dice, Claro, vamos edificando en un edificio. claro, exactamente, exactamente. Y me gusta ese ejemplo porque si bien podemos manifestar algunos dones de nosotros, Dios puede hacer lo que Él quiera. Él usa muy a menudo 2, 3, 4 o toda la iglesia los dones juntos para hacer algo. A veces necesitamos del don que tiene otro para que se complementen, ¿no? Es como aquel que tiene, por ejemplo, un sueño, una revelación, y le pregunta a otro hermano si sabe interpretarlo. Entonces tenemos el sueño, pero necesitamos a alguien que nos interprete. Y Exacto. muchas veces también ha sucedido, uno habla en lengua y hay alguien que está al lado que puede entender lo que está diciendo, y cuando ambos conversan y hablan de lo que se estuvo diciendo, reciben edificación o lo pueden hasta transmitir a los demás de lo que se entendió. Y eso que pasaba allí también con tu esposa, también actuaban los dones de ellas y los tuyos juntos. Eso es una bendición. Sí, es una tremenda bendición. De hecho, hay algo que pasa con nuestro pastor a veces, del que él, por ejemplo, está predicando en un momento y lo que hace es llamar a personas de fe. En un momento siento de llamar a personas de fe. Las personas que no tengan fe, que se queden sentadas. Vengan las personas que tienen fe. Vamos a orar por tal hermano. Y después escuchamos el testimonio de que ese hermano sintió la sanidad en esa oración. O sea,
son impulsos y destellos que el Espíritu le hace sentir al siervo. Y vio cuando la palabra dice, en parte predicamos y en parte profetizamos. Sí. Bueno, mi pastor hubo un momento que largó una serie de enseñanzas en donde hablaba de guardar el aceite, de que nos preparemos para un tiempo en donde la presencia de Dios esté en nuestro hogar, y a las 2 semanas declararon lo que fue la cuarentena acá en Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Que, a ver, si bien los profetas, la palabra de Dios nos enseña en el Antiguo Testamento que los profetas inquirían para ver si esas cosas eran ciertísimas, dice el apóstol Pedro, pero no le fueron reveladas que a ellos ministraban las cosas para nuestro tiempo. O sea, el profeta habló y quizás no entendió en el momento la profecía, pero después con el pasar del tiempo se dio cuenta que ministraba para otro tiempo. Eso. Exacto. Eso es lo que normalmente muchas veces pasa en la iglesia, que se hace un destello de profecía o el Espíritu hace callar a la iglesia, el siervo habla, quizás no se entendió en el momento, pero quedaron todos atónitos por lo que se dijo, y después, cuando llega el momento preciso, se entiende la profecía. ¿Es así también esto, pastor? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque yo creo que a veces nos equivocamos y pensamos que algo que se dijo es para hoy o para mañana, y justamente hay un proceso para el cumplimiento. Por eso la palabra de ciencia muchas veces tiene que ir acompañada también por la palabra de sabiduría, donde la palabra de sabiduría te da entendimiento de cómo aplicar la palabra de ciencia o en qué momento o cómo se traduce la palabra de ciencia. Entonces, sí, cuando uno da una profecía, a veces transcurre un tiempo y se cumple. Queremos que ya se cumpla y a veces también necesitamos interpretar bien lo que vemos. No es que Dios se equivoca. Muchas veces decimos esto no se cumplió así como lo dijimos, como lo pensamos, porque vimos algo, un destello, como vos decís, y a veces pensamos que va a ser de una manera, le agregamos, lo cubrimos nosotros con carne, ropa, lo que vimos, y de pronto iba para otro lado, ¿no? O era para otra persona, o era de otra manera que iba a suceder. Entonces, no es que Dios falla. Es como decimos acá, necesitamos nosotros tener el valor de movernos con los dones espirituales, pero saber que estamos sujetos a errores. Estamos sujetos a errores. Exacto. Y que una persona puede animarse a contar una profecía, o lo que vio, o lo que sintió, pero saber que tiene que ser juzgada por alguien, por una autoridad, para no caer en ningún error. Eso es muy importante. Es muy importante. Porque muchos se han desviado, muchos han caído en graves errores por no dejar juzgar su profecía por alguna autoridad. Wow. Bueno, de hecho, acá lo que ha pasado una vuelta fue que una hermana se acercó al pastor a decirle una profecía y que ella la quería decir en la iglesia, a esa profecía. Entonces el pastor indagó, la escuchó todo, y él le dijo que no, que eso no traía, que era un pensamiento que no edificaba nada. Y era como que, se quería relucir, por así decirlo. La motivación era diferente. Entonces, el pastor vio que el pastor siempre, yo creo que todo pastor tiene ese discernimiento pastoral, ese espíritu pastoral, el cual le insta a cuidar sus ovejas. Más allá del espíritu de discernimiento, el pastor creo que viene equipado con esas cosas para cuidar, para saber aconsejar. Eso es lo que yo pienso, pastor, obvio. Pero, a ver, sí, claro. Y el pastor le dijo, no, yo cuido mi rebaño, yo cuido mi iglesia, y eso no trae edificación. Si hubiera sido edificación, obviamente que sí, pero no era edificación. Entonces, como lo decía usted recién, debe ser juzgada esa palabra, y no pararse así y decir, Dios me dijo tal cosa. Acá la hermana Isabel Fuentes pregunta, mi hermano, ¿cómo saber si es un don o una casualidad? ¿Los ve a los comentarios ahí usted, pastor? No los veo, pero ¿cómo saber si es un don o una casualidad? Casualidad creo que no hay. Si hay un mover sobrenatural, tiene que ser del Espíritu Santo.
Y si ahora fue una sola manifestación, es una señal de que puede ser el don predominante en la persona, haya sido la manifestación que haya sido. Por ejemplo, si yo de repente me invitan a orar por alguien y veo que se sana, entonces digo, gloria a Dios que se sanó, pero empiezo a buscar o a orar con más intensidad por si ese don de sanidad el Señor quiere usarlo más a menudo, y debería de orar para que se manifieste más a menudo, porque si lo vi obrar una vez en mí, entonces debo de buscar que se siga perpetuando y fortaleciendo ese don. No dejarlo allí como un testimonio o un recuerdo, sino, como dijo Pablo, dijo, procurad los dones mejores. Y eso de procurar significa buscar, insistir, pedir para que se manifiesten. Entonces no creo que sea una casualidad. Creo que es un destello de lo que Dios quiere hacer, y hay que empezar a desarrollar eso. No sé qué don estará hablando la hermana, no sé qué le habrá sucedido, pero creo que hay que ir por ese camino. Amén, amén. Entonces la pregunta quedó respondida. Bueno, pastor, hemos estado 1 hora transmitiendo, así que yo sé que usted tiene ese tiempo, pero personalmente le quiero agradecer por su tiempo. Usted sabe que hace mucho que le vengo invitando a mi programa acá en Hacer Palabras y Hechos, Conectados para Aprender. Así que para mí ha sido una gran bendición y, como lo dije esta mañana, un honor que usted nos pueda enseñar sobre este tema. Vamos a comprometerlo para otra enseñanza. ¿Usted qué dice? Vamos a comprometer acá en el público. No hay ningún problema. Gracias por la invitación. Y bueno, que busquemos esos dones que Dios nos ha dado y que nos podamos desarrollar. ¿Sí? Gracias a Dios por todos los que han estado en sintonía, también que la iglesia pueda justamente levantarse a buscar el poder de Dios en los dones del Espíritu. Amén, pastor. Última pregunta y nos vamos. Yo pensé que no iba a ser más la audiencia, pero acá es hermano, si una persona orando habla en lenguas y ve lo que Dios está mostrando, pero no hay nadie que lo interprete, ¿qué se puede hacer? Si una persona está orando en lengua y ve algo, cuando uno está hablando en lengua, puede tener un destello, ver algo o poder. Hay que diferenciar algo muy importante. La Biblia dice que está el don de interpretación, y el don de interpretación, interpretar no es lo mismo que traducir. Entonces, cuando uno está orando, puede interpretar lo que se está queriendo decir a través de una sensación, de un pensamiento, hasta de ver algo, como dijo el hermano. Inmediatamente debería anotarlo, porque muchas veces olvidamos las cosas que vemos en oración. Debería anotarlo para después consultar con su pastor, con su líder, y poner eso a disposición de él para que pueda analizar y quizás pueda darle alguna dirección, si es que le encuentra dirección, si es que entiende lo que se está viendo allí. Por ejemplo, acá en San Juan hacemos así. Hay hermanos que tienen dones espirituales y les animamos a que tengan un cuadernito donde anoten las cosas que sienten cuando piensan que Dios les habla, les muestra algo, un sueño, o cuando están en oración y piensan que han dicho algo en lengua y han podido entender, anotan, y por ahí nos mandan a nosotros los cuadernitos o las anotaciones, y nosotros los podemos guiar. Pero como te dije recién, es muy importante estar trabajando junto con las autoridades para no ser engañados. Hay muchos que son engañados con esto de los dones. Hay muchos. Incluso hace un tiempo vi una película que está interesante, basada en hechos reales, sobre un pastor en Estados Unidos que era muy conocido, incluso aconsejaba a presidentes y todo. Y tenía una iglesia muy grande. Myles Monroe. Y él estaba... Myles Monroe. No, uno morochito. No es ese el nombre, pero puede ser. Y de pronto él siente que Dios le habla, y él había ganado mucha gente, y él dice que Dios le habla y que le dice que el infierno no es real, o sea, que el infierno es real,
pero que Él va a salvar a todos, no va a mandar a nadie al infierno. Que todos van a ser salvos, crean o no crean. Y Él cambia su doctrina, su iglesia se divide, todo un montón de cosas. Pero Él está seguro que Dios le habló. Y eso es un ejemplo de lo que a muchos les ha pasado. Muchos grandes hombres que fueron usados con tremendos dones no se sometieron a una autoridad para que pueda corregirlos y juzgar lo que estaban viendo, sintiendo, pensando. Entonces cayeron en graves errores. Tenemos que trabajar junto con los líderes, con los pastores. Cuando sintamos que Dios nos habla, pongamos a juicio. Wow, no digamos, Dios me habló. Un pilar de la fe cristiana, trabajar con los líderes. Claro, el mayor peligro de alguien que empieza a trabajar con los dones es el orgullo espiritual. Cuando ya se siente usado por Dios, hasta se cree más que su pastor o más que su líder. Y ya no consulta, ya piensa que siente que Dios le habla y se dirige a hacer nada más lo que él piensa. Y así es como caen muchos. ¡Wow! ¡Qué palabra esa! Ya tengo la prédica para la semana que viene. No, muy bueno, pastor. Muy bueno. Eso fue fuerte, ¿eh? Acá la pregunta de Jesús Fred, ¿cómo confirmar si tenemos algún don, por ejemplo, el de profecía? Y ya con esta ¿Cómo la última confirmar si tenemos? Nos vamos. Bueno, ¿cómo confirmarlo? Realmente, si ha sucedido ya, si ha tenido alguna inspiración profética, alguna palabra, algo que podamos juzgar que haya sido así, entonces la forma de confirmarlo es seguir buscando en oración para que se vuelva a manifestar. Los dones espirituales, como todo en el espíritu, hay músculos y el don es un músculo que debe ser ejercitado. Al principio está débil, pero se va haciendo más fuerte. Al principio podemos equivocarnos mucho, pero vamos agarrando experiencia. Entonces, la mejor manera de confirmarlo es a través de la oración. Hay dos cosas que van a ayudarnos a desarrollar el don. Una es la oración y número dos es la valentía, porque hay muchos dones que están inactivos porque uno está sumido en temor. Por ejemplo, yo siento que Dios me habla algo para decirle a mi hermano y darle unas palabras de aliento porque siento una palabra para él y yo por miedo no lo digo. Entonces el don se queda allí. Es más, lo que no se usa se pierde, se empieza a desvanecer. Entonces, dos cosas que desarrollan los dones, el gimnasio para los dones son la oración y la valentía. Enfrentar el temor y hacerlo. Si hay un enfermo, voy y le digo, ¿querés que ore por vos? Y me atrevo y oro. Y así van a empezar a sanarse si tengo el don de sanidad. Wow, poderoso, pastor. Qué buen final, qué buen final. Bueno, pastor, le agradezco por haber aceptado. Le decimos a la audiencia que nos vamos despidiendo. Gracias por estar conectados. Ahora, bueno, saluda a la audiencia. Ya despídase, pastor, así no le quitamos más tiempo. Bueno, gracias a todos los que estuvieron conectados. Gracias por estar en este hermoso programa que trae tanta edificación, que toda la semana está trayendo buena palabra, buenas enseñanzas. Así que los bendigo en el nombre de Jesús y gracias por prestarme su atención y gracias, Abel, por esta invitación. Amén, pastor, amén. Muchas gracias a usted por darnos el tiempo. Sé que tiene familia, es un hombre muy ocupado en cuanto a su liderazgo, a su pastorado, sabe que lo admiramos mucho. Así que, bueno, le agradecemos de corazón. Ahí los comunicamos por el privado, pastor. Bueno, sí, no hay problema. Dios te bendiga. Dios te bendiga, pastor. Bendiciones. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Gracias. Espero que les haya gustado esta enseñanza, la cual nos ha sido de mucha edificación. Habló de algo muy importante. El final remató con todo. Así que agradezco a Dios por su vida, por la vida de nuestro pastor, que ha sido de gran edificación para nosotros. Agradezco a la audiencia que ha estado preguntando, ha estado activa. Así que, bueno, una gran bendición. Dios bendiga al pueblo de San Juan. Tienen un gran pastor el cual ha enseñado y nos ha dejado una instrucción. Agradezco a nuestro pastor, a los pastores que nos están mirando de diferentes países, el pastor Salvador, de Bolivia, de Chile, de Brasil, a toda Argentina que nos están mirando. Así que le agradezco al Señor por cada uno de ustedes. Que Dios siga bendiciendo a esta hermosa audiencia que ha sido expectante, a los que han estado preguntando, ojalá le hayan quedado claras las cosas. Les comento que este video va a estar en mi canal entre hoy o mañana ya, y que dentro de poquito voy a estar subiendo
comento nuevamente, la primera versión española, la que se tradujo por primera vez al español, que es la Biblia Alfonsina. Así que estén atentos a mi canal, recuerden siempre hacer palabras y hechos. El día jueves vamos a estar con el pastor Juan David y el pastor Andrés Arroyo hablando del infierno, el Hades, el Seol, el Valle de Hinnom, el Gehenna. Va a ser una gran enseñanza. Sabemos que nuestro pastor se mueve muy bien con estos temas, así que va a ser una gran bendición. ¿Quiere aprender más de la palabra de Dios? Recuerde siempre, conectados para aprender, día jueves a las 20 horas. Dios le bendiga y gracias por estar allí presentes.